Aquí quiero agradecer al Centro Cultural Tlatelolco la invitación, la introducción, sobre todo la compañía en esta mesa de discusión con tan ilustres analistas. Para mí de veras es una gran felicidad, me emociona mucho y también me emociona mucho estar aquí en esta sede. Justamente ahora que hablaba el compañero de esa etapa de la diplomacia mexicana inteligente. Yo fui reportera en los 80s, cubría asuntos diplomáticos, sobre todo el periodo del supercanciller Jorge Castañeda, nada que ver. Y bueno, pues estos recintos aquí en Tlatelolco para mí están muy grabados. Aquí realmente se vivieron grandes capítulos muy brillantes de la diplomacia mexicana y de la política exterior mundial, que me tocó ser testigo. Entonces cada vez que regreso yo a Tlatelolco, para mí es motivo de mucha ilusión. Dicho lo anterior, al tema. La matanza del 10 de junio de 1971 es un caso cerrado, es una causa prescrita, es un cofre con la llave echada. Tocarlo significa abrir heridas innecesarias. Bueno, no se asusten, no es lo que yo pienso. La fuente podría ser, es una fuente específica que no vale la pena citar, porque es lo que pensaron, dijeron y reprodujeron insistentemente toda una generación de políticos feministas. Dos objetivos: mantener la boca cerrada, no tocar este capítulo de la historia, con dos objetivos. Primero, que los responsables de la muerte de 35 jóvenes ese día, específicamente, quedaran cubiertos por el manto de la impunidad y nunca pagaran por su dolor, empezando por Chile. Y punto número dos, también, encubrir ese capítulo de la historia mexicana y la verdadera naturaleza de sus actores. Y eso es un poco lo que yo quiero abordar de manera muy sucinta en estas líneas. Primero, un poco del origen, del contexto, no en un plano tan generalizado, general y especializado como el que acabamos de escuchar, sino más concreto, más relacionado a la anécdota, del contexto en el que se produjo el 10 de junio. Por una parte, el movimiento estudiantil mexicano, la juventud mexicana y los movimientos sociales de entonces, viviendo la noche bajo la sombra del 68, del 2 de octubre del 68. La mayoría de sus dirigentes sociales en la cárcel en esos días, la represión, iba a empezar la política de las desapariciones, estaba en su apogeo la tortura en las cárceles, mientras que en Monterrey también sufrían una embestida muy seria los estudiantes, sobre todo la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eran los días del gobierno del gobernador Eduardo Elizondo, priista, hombre del poderoso Grupo Monterrey, quien se había empeñado en una contrarreforma educativa, eliminar el libro de texto gratuito, pero sobre todo las reformas que se pretendían hacer en la Universidad Autónoma, un poco el plan Barnés, pero 30 años antes, una especie de privatización, imponer cuotas, forjar a los estudiantes de la universidad más que como un sector crítico, con conciencia crítica, forjar cuadros para la poderosa industria del norte y excluir de los espacios universitarios a las clases proletarias. El movimiento estudiantil estaba viviendo este auge y viene un golpe de machetazo a caballo de espadas, o no sé cómo llamarle, pero uno de esos golpes de mano doble de Luis Echeverría, que por una parte desmoviliza
el movimiento estudiantil y por otra parte le representa dividendos políticos importantes. Llega a Monterrey de Los Pinos la orden de que renuncie el gobernador Elizondo. El movimiento estudiantil se queda sin bandera, la prensa empieza a argumentar de que ya no hay motivo para salir a manifestarse. Mientras tanto, los representantes de la Universidad de Nuevo León habían llegado a la Ciudad de México para participar en la marcha del 10 de junio. Se debate intensamente lo que recoge la prensa de esos días, por ejemplo, para que se den un poco la intensidad del debate y lo complejo del momento. Era un momento sumamente delicado, que el propio Heberto Castillo, que una figura súper solidaria con el movimiento estudiantil, recomendaba que no se hiciera la marcha, que efectivamente el movimiento estudiantil neolonés había ganado sus objetivos y que ya no había razón para salir a las calles. Los chavos de Monterrey dicen, bueno, no, es que nosotros no queríamos la caída de Elizondo, nosotros lo que pretendemos es frenar la contrarreforma educativa. Bueno, en ese contexto, de todas maneras, la base estudiantil vota y salen a manifestarse el 10 de junio. Un poco sobre cuál es el clima político que priva en la Ciudad de México, que yo creo que eso es lo que en Monterrey no se medía. Empezaba verdaderamente el régimen del terror. El movimiento estudiantil estaba muy presionado por una parte, por una comprensible radicalización de las demandas, y por otra parte unos niveles de confrontación durísimos con el nuevo autoritarismo que se había configurado desde tiempos de Díaz Ordaz. Y sobre todo, y esto es muy importante identificarlo así, con un gobierno, el de Luis Echeverría, que pese a su fama de tercermundista y solidario con Salvador Allende y con todo lo que quieran, era realmente no solamente el hombre de la CIA en México, sino un político que se identificaba bajo el agua de manera muy hipócrita, pero se identificaba plenamente con las doctrinas de seguridad nacional sudamericanas que ya en esos días empezaban a causar estragos en el colegio. En esta coyuntura, la marcha estudiantil cae de alguna manera víctima de una conspiración de muchos pliegues del propio Luis Echeverría. Se conocen ya los antecedentes de la historia de los halcones. En algunos medios políticos ya se esperaba un golpe muy duro de la represión, no de esta magnitud como se produjo. Y bueno, no se sabía hasta qué grado se había preparado este golpe. Entre los materiales que estuve revisando para hacer estas notas, me encontré tratando de imaginarme cómo Echeverría planeaba este momento. Por una parte, ahogar definitivamente la protesta en Monterrey, cómo neutralizar a sus enemigos dentro del grupo Monterrey en Nuevo León, y en México cerrar y ahogar definitivamente el paso a toda disidencia política y sobre todo juvenil. Pensando un poco cómo actuaría este personaje, recordé esta anécdota que me contó en una entrevista en alguna ocasión Soledad Loaez, investigadora del Colegio de México, de cómo cuentan que Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, siempre al terminar una conversación telefónica con Echeverría, colgaba el teléfono, se echaba para atrás en su asiento y exclamaba con una sonrisa de satisfacción: "I like this guy", ¿cómo me cae bien este cuate?
La historiadora Loaesa llama, no es Loaesa, es la Kate Doyle, directora del proyecto de los National Security Archives, que le ha dedicado buena parte de su trabajo a la desclasificación de archivos vetados sobre México, digamos la Julian Assange original. El National Security Archives viene siendo como el Wikileaks en realidad, es el Wikileaks, nada más que llegó por otro camino. Pero ella llama a Nixon y a Echeverría almas afines. Y efectivamente en estos documentos desclasificados vía la enmienda de libertad de información en Estados Unidos, se han podido descubrir, los pueden ustedes consultar en internet, documentos de la CIA y de la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado que atestiguan la formación de los halcones como un grupo paramilitar secreto, creado, contaba en aquel entonces con 2.000 elementos para combatir a movimientos sociales de izquierda. El que comandaba este grupo paramilitar secreto era el entonces capitán Manuel Díaz Escobar. Uno de sus hijos estudiaba y era entrenado en secreto en Estados Unidos junto con otros 100 muchachos que eran preparados para estas tareas de guerra sucia que había en esa época. Por cierto que el 10 de junio del 71 no fue la primera acción de los halcones. Hay rastreo de que la primera vez que entraron en acción los halcones fue para reprimir, no tuvo mucha repercusión el hecho, una pequeña manifestación de celebración de jóvenes mexicanos que festejaban el triunfo de Salvador Allende en el acto de independencia en 1970. Bueno, hay más sobre este encubrimiento, este doble papel que la historia debe encargarse de revelar y contar la verdad sobre la verdadera naturaleza de Echeverría. Ustedes saben cómo en la memoria de los chilenos que llegaron a México está todo este sentimiento de agradecimiento por lo que México hizo con los chilenos exiliados. Es el gran momento que la generación de los 70 recuerda la visita de Salvador Allende en Guadalajara, su hermoso discurso para la juventud, y luego el papel que la embajada mexicana y que de manera muy honrosa jugó el embajador Gonzalo Martínez Corvalá, y lo cuenta y lo repite, nada más repite una parte de la historia. Es muy difícil reconocer que uno nada más fue cobertura de otra cosa muy gruesa, ¿no? Pero bueno, el papel que él jugó ahí para otorgar salvoconductos a muchos chilenos cuya vida corría peligro, entre otros la viuda de Allende y sus hijas, para traerlos a México. En fin, toda esta historia en realidad nada más es una cara de la moneda. Justamente, volviendo a estas asociaciones de los hechos, es justamente Escobar, Manuel Díaz Escobar, ya lo habían ascendido, quien poco antes o poco después, no tengo muy claro, del golpe de Pinochet, es enviado a Santiago de Chile por el propio presidente Luis Echeverría como agregado militar de la embajada mexicana. Mientras que Martínez Corvalá regresa a México, se queda la embajada en manos de este señor que había creado y dirigido a los halcones, que había comandado la matanza del 10 de junio de 1971 y que a partir de septiembre del 73 se instala en Santiago de Chile como agregado militar del gobierno mexicano, y en un libro de Julio Scherer sobre Pinochet consta
que cada semana era muy bienvenido el general mexicano en La Moneda, en las oficinas de Pinochet. Estas son cosas de las cuales se comenta muy poco, pero están documentadas. Bueno, yo creo que entre otras cosas, el encubrimiento, aparte de la impunidad de los responsables, también trata de mantener esta otra vida secreta, esta otra identidad secreta de Luis Echeverría y su verdadero papel en la historia, no como un abanderado del tercer mundo. Algo sale mal el 10 de julio para la CIA, para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sale mal? Que sale a la luz pública, que se pone en evidencia y que se empieza a hablar de los halcones. La existencia de los halcones debía mantenerse en secreto porque estaba llamada a jugar un papel muy importante en la contención de los movimientos sociales en México. Y, bueno, pues ustedes recuerdan, la fecha se recuerda como el halconazo al regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, se le conoce como Alfonso. Y bueno, muchas investigaciones de la época, una muy importante de Carlos Mendoza, pues empiezan a revelar todos los detalles de este grupo paramilitar y con esto pues se cancela una vía de acción que Estados Unidos tenía pensada para México en complicidad con Estados Unidos. 3 minutos. ¿Te queda? No, pues ya casi termino. Sí, no me queda, no me falta mucho. Entre otros detallitos que se pueden ver en este tema de National Security Archives, está por cierto una visita que el canciller Emilio Rabasa, y es importante de pronto decir nombres porque hay unos turistas que luego quieren navegar con bandera de buenos y jugar un papel bastante nefasto en la historia. Efectivamente, Emilio Rabasa viajó a Washington para asegurarle al entonces jefe del Departamento de Estado, McBride, que no se preocupara de que se está hablando públicamente de los halcones, porque todo esto del 10 de junio se olvidaría fácilmente. Ustedes son la prueba viva de que quienes apostaron por el olvido y quienes siempre apuestan por el olvido siempre se recordarán. Bueno, consecuencias después de la matanza. El movimiento estudiantil de Nuevo León, me contaban unos veteranos de ese movimiento en una entrevista que les hice en aquel episodio de 2002 cuando los compañeros fueron a poner una demanda en contra de Martínez Domínguez. Yo tuve la fortuna de poder entrevistar a protagonistas del movimiento estudiantil en Nuevo León y me decían, la juventud neoleonesa nunca volvió a levantar cabeza. El movimiento estudiantil se apagó totalmente y la universidad pública nunca pudo retomar un proyecto autonómico, siguió como muchas universidades públicas en el resto de la República con un perfil bajo y sobre todo pues sin poder desarrollar cuadros de pensamiento crítico, que es una secuela, es un costo muy alto porque muchas generaciones se perdieron de mucho en todos estos años. Bueno, en México, ¿qué les puedo decir acerca de las secuelas del 10 de junio? Lo que se dice es que ese día se cerraron las puertas de las vías democráticas y pacíficas para la protesta social. Toda una generación vivió así esa fecha. Me recordaban, por cierto, estos compañeros en Monterrey, que había un jovencito que le llamaban el Bully, que era muy activo en el movimiento estudiantil de Monterrey. Era Jesús Piedra Ibarra, hoy uno de los 500 y pico desaparecidos de la Guerra Sucia, que justamente se abrió paso después de que se cerrara la puerta ese 10 de junio de
1970. Muchas gracias. Tan sugerente exposición que convoca al debate a plantear todos algunos asuntos de mucha importancia que desde entonces están en la cabeza de los protagonistas y posteriormente de los estudiosos de estos asuntos. Esta manera en que empiezas diciendo es un asunto cerrado se convirtió en tu palabra contra la mía, la de Echeverría y todo el aparato oficial frente a la palabra de los opositores, de los disidentes, de los activistas durante 30 años. Echeverría dice, yo no sabía nada, fue una trampa que me colocaron los emisarios del pasado para cerrar la posibilidad de la apertura democrática. Frente a la opinión de los activistas, los disidentes, los protagonistas, en fin, que lo responsabilizaban a él de los hechos del 10 de junio. Lo trataste, yo estoy seguro que Jesús Martín del Campo va a ahondar sobre eso, al igual del otro punto entre varios que mencionaste, relacionados con la discusión que hubo para la preparación y realización de la manifestación del 10 de junio, que se hizo una división en el movimiento estudiantil, un conjunto, no solamente Berto Castillo, sino un conjunto de dirigentes, sobre todo del 68, que habían sido excarcelados poco antes, opinaron desfavorablemente, dijeron que no era conveniente. En cambio, los activistas y directivos o dirigentes del incipiente movimiento que estaba en recuperación dijeron hágase. A partir de ahí se estableció una división que duró muchos años. Había argumentos en un sentido, argumentos en otro sentido, pero que estuvo acompañada con otro elemento que lo va seguramente a destacar Jesús, que fue la renovación de la dirigencia. Si los del 78 ya no fueron los dirigentes principales del 71, hubo un recambio muy importante, tomando en cuenta que estamos frente a movimientos estudiantiles y estos se van renovando. Los jóvenes de prepa ya son de licenciatura, los de licenciatura ya están fuera.